que cuál sería ese efecto que tendría el señor Trump si queda elegido nuevamente presidente de Estados Unidos. Que desconfía de las instituciones, mucha gente que no cree en la democracia, mucha gente que... ¿Cuáles fueron esos errores, digamos, que cometió el señor? Nadie le puede competir a Trump. Entonces, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Gracias por estar en este canal nuevamente. Si ustedes no se han suscrito, por favor, suscríbanse acá abajito. Solamente le dan clic a suscribirse y listo. Cada vez más somos más en esta comunidad. Valga la redundancia. Oigan, hoy es miércoles y hoy vamos a analizar la noticia global de la semana y pues definitivamente tiene que ver con Estados Unidos, con las elecciones, las próximas elecciones a presidente. Quiero saludar a esta hora a nuestro querido profesor Mauricio Jaramillo Jacid. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, se retiró de la campaña presidencial de Estados Unidos 2024, respaldó a Donald Trump. Y pues el anuncio llega como una sorpresa antes de las primarias republicanas de New Hampshire esta semana, ¿no? Buenos días. con los buenos días, María Camila, qué chévere ver de nuevo a toda la gente que nos acompaña. Bueno, digamos que esta es una elección primaria típica, porque va a ser una elección primaria muy corta. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a unos procesos, si se quiere, un poco más largos, con más disputa. Aquí lo que vemos es, muy seguramente, Nikki Haley no le va a alcanzar. El resultado en New Hampshire a favor de Donald Trump ya da un margen de lo que seguramente viene de ahora en adelante. Y recordar a la gente, Estados Unidos es un país muy grande y esto quiere decir que el principal reto que tienen los aspirantes es que la gente los conozca, los estadounidenses, sobre todo los del centro, no tanto los de las costas, se interesan muy poco por la política. Trump tiene la gran ventaja que sin ser el presidente de los Estados Unidos, siendo simplemente un aspirante, mucha gente lo conoce. Es muy probable que a Nikki Haley, por ejemplo, incluso a DeSantis o a Mike Pence, en todo este centro, en este cinturón, ni siquiera los conozcas. Entonces me parece que aquí tenemos ya una elección que está prácticamente dada y lo más seguro es que esto selle el retorno de Trump a la política. Pero la gente se pregunta cómo el señor DeSantis, quien en alguna vez, digamos, fue una estrella republicana en ascenso, De acuerdo. llevó a una campaña presidencial llena de pasos en falso, de errores consecutivos que pues lo llevaron finalmente pues a desistir. ¿Qué fue para usted? ¿Cuáles fueron esos errores, digamos, que cometió el señor DeSantis? Yo no sé si uno puede hablar de errores y más bien hablar de que a Trump le ocurre una especie de tormenta perfecta y es, en primer lugar, digamos que Biden no ha tenido un mandato, si se quiere, espectacular, no tiene mucho para mostrar, es decir, lo de Biden uno no puede pensar, yo no creo que sea desastroso, pero no le alcanza el éxito como para pensar que la tenga fácil. Generalmente en Estados Unidos, generalmente, quien está en el poder tiene la ventaja, dispone de los recursos, tiene cosas para mostrar. En este caso, yo creo que Biden llega muy debilitado, eso es lo primero. Y en segundo lugar, recordar que el año pasado revivieron buena parte de los procesos legales contra Donald Trump. Y estos procesos legales, contrariamente a lo que se cree, pusieron a Trump en la agenda y le permitieron este retorno. Entonces lo que hizo DeSantis fue competirle a Trump con este discurso políticamente incorrecto, recordando un poco que durante el COVID había sobrevolado la amenaza del comunismo en Estados Unidos, que los tapabocas eran sinónimos de comunismo, que había habido abusos por parte de algunos gobernadores, pero pues eso no le alcanzó. ¿Por qué? Porque en el terreno de la incorrección política, sobre todo en la derecha estadounidense, nadie le puede competir a Trump. Entonces, en realidad, DeSantis me parece que fue un fenómeno que se infló, se llegó a pensar que él podía, de alguna manera, llenar el vacío de Donald Trump, pero pues es llenar el vacío de Trump. Trump es un animal político muy hábil y lo que hemos visto es que no, pues DeSantis nunca estuvo cercano a llenar sus zapatos. Pero no tiene nada que ver con que tal vez con el cansancio un poco que hay
de lo que había y de lo que viene del gobierno anterior, es decir, básicamente lo que siempre pasa, no solamente en Estados Unidos, en Colombia, por ejemplo, el cansancio que había con un gobierno de derecha, de repente se radicaliza y pues por primera vez se elige un gobierno de izquierda. Ese cansancio nos lleva a los electores, digamos, a decir, hombre, otra vez nos vamos a lo que antes supuestamente funcionaba. Sin duda alguna. Ese es el gran problema de Joe Biden hoy, que tiene un agotamiento muy grande. Hay que sumarle también el tema de la edad, que ya pasó la barrera de los 80 años, a la que Ujú. Donald Trump también va a llegar muy pronto. Donald Trump va a cumplir este año, si no estoy mal, 78. Ya tuvo un lapsus, confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi. Pero el Sí, caso es que Trump tiene algo a su favor, y es que los 3 años primeros que él gobernó, Estados Unidos tuvo un desempeño económico sobresaliente, tuvo un desempeño económico histórico, récord, por ejemplo, en materia de contracción de la inflación, en materia de empleo casi pleno, en materia de crecimiento económico. No todo es atribuible a la gestión de Trump, pero lo que le queda al estadounidense del común, en Estados Unidos, como en buena parte del mundo, la gente vota pensando en el bolsillo y mucha gente todavía tiene el recuerdo de que con Trump las cosas funcionaban. Luego llegó el COVID y eso, como decimos acá, le dañó el caminado a Trump. Empezaron las peleas, empezó todo este desastre en algunos de los estados, por ejemplo, las imágenes de los cadáveres en Nueva York, sí. pero muy seguramente Trump va a volver un poco a esa idea de con Biden no nos ha ido bien económicamente. Entonces creo que el desgaste de Biden hay que sumarle esta nostalgia por el desempeño económico en los primeros 3 años de gobierno de Donald Trump. ¿Usted cree que de repente a la gente se le olvida, y ahí es un gran trino de Félix de Bedut, que pues no los colombianos solamente, la gente no tiene memoria, ¿verdad? Entonces como que se le olvida el episodio del Capitolio, ¿no? De eso tan fuerte que se vivió en Estados Unidos por causa del señor Donald Trump. ¿La gente tiene memoria selectiva o qué opina sobre esto? Yo creo que está muy reciente. Yo creo que la gente se acuerda. Obviamente hay memoria selectiva y hay más bien enfoques selectivos. La Ujú, gente se acuerda, además porque ese es un proceso que el año pasado, digamos que revivió. Trump, ahorita lo hablamos, tiene 3 procesos y lo que en otro exacto. país, en otro país sería algo que lo podría Nada, enterrar políticamente, en Estados Unidos es lo contrario, lo está catapultando. En el caso de Milei pasó lo mismo, a Milei le salió un escándalo y pensaron que era un muerto político lo y impulsó. en realidad lo terminó por impulsar o por lo menos no le afectó. Entonces en el caso del Capitolio creo que hay mucha gente que desconfía de las instituciones, mucha gente que no cree en la democracia, mucha gente que ve con malos ojos al presidente, al Congreso, a las Cortes, todas estas teorías conspirativas del globalismo, los derechos humanos, la población LGTBIQ+, toda esta idea de restringir el derecho, por ejemplo, al aborto. Entonces, de todo eso se está aprovechando Donald Trump. Entonces, el recuerdo que le queda a la gente de la toma del Capitolio es, ojo, nos robaron las elecciones y lo que estábamos haciendo era legítimo. Trump todavía, al día de hoy, no ha reconocido que perdió. Y Ujú. eso nos plantea un escenario, María Camila, muy crítico respecto a noviembre y enero en caso de que Trump pierda. Y es si esta vez va a estar dispuesto a reconocer. Entonces, entramos en una etapa de polarización en la que esa narrativa de los hechos del Capitolio entran en contradicción, pero en Estados Unidos hoy no hay consenso respecto de esa condena. Ya vamos a hablar de Nikki Haley, ya vamos a hablar del proceso o de los procesos que tiene Trump Ujú. judiciales, pero quiero preguntarle cuál cree que es el futuro del señor Ron DeSantis, qué va a pasar con él después de haberse retirado, él va a seguir su campaña, From va a Florida. impulsar a Trump, o sea, qué va a pasar con él? Ahí pienso yo dos posibilidades y esto tiene que tener con Nikki Haley y es si en algún momento, la gran pregunta es cuándo se va a retirar Nikki Haley, Sí, porque lo que viene ahora es quién va a acompañar a Trump, quién va a ser su fórmula. Entonces, una ajá, posibilidad es que DeSantis sea la fórmula de Trump y lo acompañe. Digamos que yo creo que hay suficiente sintonía ideológica entre DeSantis y Donald Trump. Y no sé si finalmente la gran pregunta es por quién se va a decantar Trump, pensando un poco en quién le sea más útil para disputarle la reelección a Joe Biden. Sin duda alguna,
si Trump apunta a ganar con base en el trumpismo, en los sectores más radicales, la gente que salga a la calle, sin duda alguna se va a ir por DeSantis, que es una figura que no compensa la radicalidad, que va en la misma línea del trumpismo. Si él quiere una vicepresidenta, de pronto que lo acerque a sectores de indecisos, del centro, de gente apolítica. Y acordémonos que en Estados Unidos mucha gente no vota y las últimas elecciones hubo récord de votación. Muy probablemente se va a decantar por una mujer como Nikki Haley. Ahí digamos que eso depende de conforme avancen las elecciones primarias. Sí, exactamente, nos va a tocar esperar justo en ese discurso en el que pues estamos viendo allí sin volumen, que fue cuando definitivamente dice me retiro. El señor DeSantis se fue en contra de Nikki Haley y pues que era la única opositora republicana relevante que le queda a Trump, y calificó a esta precandidata como de la vieja guardia republicana del pasado, ¿no? Decía como un reenvase del corporativismo recalentado. Y pues básicamente al final dice, bueno, que gane el mejor, pero se va en contra de la señora, completamente. Claro, María Camila, porque hay que acordarse que Trump es antiestablecimiento, y cuando decimos antiestablecimiento, antidemócrata y antirrepublicano. No se nos Sí, puede olvidar, cuando Trump anunció su candidatura en el 16, los expresidentes vivos del Partido Republicano, todos dijeron, este señor es una vergüenza, este tipo a nosotros no nos representa, este tipo no puede ser la victoria electoral más importante de Trump no fue haberle ganado a Clinton, a Hillary Clinton. La victoria más dura de Trump fue ganarse la candidatura en el Partido Republicano y que gente muy conservadora, que veía a Trump como un tipo que no entiende de política, como una especie de outsider político, terminará por aceptar, porque aquí también lo que hemos visto es un gran desprestigio del Partido Republicano a escala global. total. Entonces, lo que tenemos es una tensión entre muchos republicanos que dicen, pues este tipo es una vergüenza, pero ese Ujú, tipo es el que nos deja ganar. de acuerdo. Con nadie más vamos a ganar. Entonces, creo que lo que está diciendo DeSantis es, pues Nikki Haley de alguna manera representa ese establecimiento viejo del Partido Republicano que ve con mucha preocupación la erosión de la legitimidad de los valores republicanos, que obviamente con Donald Trump no se van a respetar. Donald Trump lo que necesita es un aval, como diríamos en Colombia, y el aval se va a terminar dando el Partido Republicano. Entonces creo que Haley representa ese partido todavía institucional. Hablemos rápidamente de los procesos que lleva el Uh-huh, señor Trump, que ya hemos dicho que lo único que ha hecho ha sido impulsarlo. Él ha sido imputado por 3 procesos uh-huh, penales, uh-huh, por cargos uh-huh, relacionados con todo el intento de interferir en el proceso electoral del 2020, también un tema de documentos clasificados, un uh-huh. uso indebido de eso y el desvío de fondos de su campaña presidencial para eh, eh, intentar acallar un tema de una relación extramarital, Uh-huh. ¿no? Exactamente. Bueno, es que los gringos son muy mojigatos. Entonces, en Sí, realidad, la relación extramarital ahí, digamos, no es un delito silenciar a alguien. En ese sentido, pagar por un silencio. El delito es ajá, una maniobra fiscal por medio de la ajá, cual él oculta esa transacción con otra. Es decir, hay un delito financiero que yo creo que de los que tienen no es muy grave. Y luego hay dos que son muy sensibles. Lo que acabaste de mencionar de Mar-a-Lago, su vivienda en la Florida, donde Trump, de una manera inexplicable, se lleva papeles clasificados a su casa y le hacen un allanamiento y encuentran una documentación muy sensible y sí. lo quieren, ese es el único proceso, María Camila, que le podría llegar a impedir ser presidente. Es el único, porque ahí lo podrían juzgar por traición a la patria, aunque eso Mm, estoy seguro que se lo puedan comprobar. Y está el impedir el proceso electoral en Georgia y obviamente la toma al Capitolio, digamos, en el contexto de la elección de Biden y cuando él no puede reelegirse. En el resto de procesos, insisto, salvo el de la documentación sensible, incluso estando condenado y en la cárcel, Donald Trump podría convertirse, puede hacer campaña y puede ser presidente de los Estados Unidos y ahí se abriría pues obviamente un debate acerca de qué tanto la ilegalidad va de la mano con la ilegitimidad, porque en el caso de Trump es evidente que no van de la mano. Entre más procesos, más se refuerza esta idea de que hay una conspiración de la justicia progresista, liberal, anarquista, comunista, etcétera, en su contra. sí, no, y acuérdese, en la primera vez antes de ser presidente, justo las semanas antes cuando le salieron una cantidad de cosas al señor Trump, pero una ¿Recuerda? cantidad que uno decía, ¿Recuerda?
No, pero como ahora sí va a quedar este señor, cuando se acuerda el Grab Them by the Pussy y todo eso, ¿no? Cómo se refería a las mujeres, Claro, todas las grabaciones, todo. asquerosa, y todo eso le ayudó, lo disparó. Y le va a Entonces, seguir ayudando, y le va a seguir ayudando. Esa radicalización en el mundo, cuando uno ve Giorgia Meloni, Vilverdes en Países Bajos e Italia, cuando uno ve Javier Milei en Argentina, eso es muy redituable políticamente y me parece que abre todo un debate internacional acerca de por qué hoy no es tan redituable la defensa de los derechos humanos. sí. ¿Cuál sería, digamos que el triunfo del señor Trump es Ujú. casi pues, inminente, ¿no? ¿Cuál sería ese efecto que tendría en el mundo, digamos, en las guerras que se están llevando en América Latina, con presidentes de Ujú. izquierda? ¿Cuál sería usted que cree que cuál sería ese efecto que tendría el señor Trump si queda elegido nuevamente presidente de Estados Unidos? Yo creo que Trump se va a ensimismar. Es decir, cuando Trump fue presidente se metió en el tema venezolano, se metió en el tema cubano, habló de la migración en México. Yo creo que en este segundo mandato de ganar, yo pensaría que él dice, esto es muy, mire, lo de Venezuela le salió muy mal, de hecho, todo esto del cerco humanitario, lo de Guaidó, lo de Cuba no va para ninguna parte. Lo de la migración a la larga terminó en un acuerdo pragmático porque la relación de él con AMLO terminó siendo mucho más química, terminó habiendo más química de la que la gente podía prever. Entonces quedan dos temas grandes, Israel y Palestina, Gaza. Yo creo que Trump ahí no se va a meter mucho, a diferencia de lo que hizo buena parte del desastre de Medio Oriente, tiene que ver con Trump y un gobierno radical al que él apoyó y le aumentó el margen de maniobra. Y en Ucrania, que es su gran tema internacional, ahí va a haber coherencia. Trump siempre dijo, desde que fue candidato en el 2016, las guerras en Medio Oriente, las guerras extraterritoriales son un desastre. Sea George Bush padre, Partido Republicano, sea Walker, su hijo, Ujú. ahí es que se les haría a Trump el antiestablecimiento. Para él, demócratas y republicanos son lo mismo. Entonces, ahí habría un cambio importante porque creo que la OTAN pierde a su principal aliado, a quien más dinero ha puesto para apoyar a Volodymyr Zelensky, y me parece que cambiaría dramáticamente la correlación de fuerzas con Rusia, y no se nos olvide que la relación de Putin y Trump no era mala, o sea, eran tipos que dentro de las orillas ideológicas súper distanciadas en las que estaban, ahí hay como una cosa machista, de química, lo que Ujú. llaman ahora un bromance. Entonces Sí. yo no descartaría que haya un acercamiento a Rusia y que se desmonte toda esta retórica de apoyo restricto a Ucrania. Y en cuanto a Latinoamérica, por ejemplo, en cuanto a Colombia, en la lucha contra la droga, contra el narcotráfico, todo lo que, digamos, todavía ha querido o quiere implementar el presidente de la paz total, de todo esto, ¿cómo cree que va a ser ese efecto del nuevo presidente? Difícil saberlo, yo creo que Estados Unidos no, digamos, no va a alterar, vamos a seguir en modo crucero, ahí hay un consenso bipartidista de a Colombia la necesitamos de nuestro lado, narcotráfico, migraciones, contención de Venezuela, incluso prestigio regional, Colombia como un caso de éxito aliado de Estados Unidos al que le va bien. Entonces yo no creo que se metan a alterar, yo no creo que Trump entienda, porque es muy complejo todo este esquema de la paz total, de negociar con narcotraficantes, si para los colombianos es difícil, para los gringos va a ser aún más complejo. Entonces me parece que ahí va a haber un enfriamiento, ¿no? Con Biden, y eso es una de las reveses duros para Petro, no haber podido aprovechar un gobierno De acuerdo. demócrata como hizo Santos con Obama. A Santos le mandaron, por ejemplo, a Bernard Aronson, por primera vez un enviado permanente para el proceso de paz. Creo Muy que bien. Mm. Petro lo buscó y no le alcanzó porque obviamente el avance con el ELN aún es muy modesto. Entonces yo pensaría que va a ser, no imposible, pero va a ser más difícil de control, por ejemplo, consigamos, a menos de que la sensibilidad en el Departamento de Estado lleve a eso, pero no creo que haya un cambio drástico con el discurso de las drogas. Yo creo que, insisto, Trump va a ser un presidente nacionalista, se va a meter mucho más en lo interno, que es donde le fue bien, y no creo que América Latina sea una prioridad, y menos, insisto, en estos momentos. Mm. Pues estas son las elecciones el panorama de las elecciones en Estados Unidos. Mil y mil gracias, Mauricio, por haber estado nuevamente acá. No, gracias Camila por la invitación de siempre y nos vemos dentro de 8 días. Pero por supuesto, y vamos a ver qué pasa finalmente con estas elecciones, cuál va a ser el camino del señor Donald Trump y
de su compañía. Mil y mil gracias por haber estado acá. Por favor, déjenme sus comentarios, déjennos sus comentarios acá. Sigan a Mauricio en sus redes, Mauricio @ 181212. 181212, ya casi me lo va a aprender, Mauricio, 181212. Y suscríbanse al canal, por favor, la gente que no se ha suscrito, háganlo de inmediato. Estamos analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo, de lunes a viernes, acá en este canal, miércoles, Noticias Globales. Chao, chao.